libro de San Juan, capítulo 20, versículo 24, nos dice la palabra de Dios. Empero Tomás, uno de los 12, que se decía el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban orando, ves, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: pasa vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondiendo y díjole: Señor mío y Dios mío. Y dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras obras, otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Padre eterno, usted es la respuesta para todas las cosas, Dios mío. Le damos gracias por nuestro Señor, el Cristo. Le damos gracias por nuestra salvación. Le damos gracias por nuestra sanidad, por la liberación que usted ha dado en nuestras vidas, Padre. Le damos gracias porque de cierto, usted es el que sigue restaurando la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas, eterno Dios. Y en esta mañana hemos venido una vez más para escuchar de usted, pidiéndole, eterno Padre, que usted hable en nuestros corazones una vez más en esta hora, y que de cierto, bendito Padre, siga viendo esas transformaciones en cada uno de nosotros. Que la fe de uno, bendito Padre, no disminúe, sino crezca, eterno Dios Todopoderoso. Que nuestra confianza en usted, bendito Padre, siempre esté firme, eterno Dios. Y le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda con todas las cosas, Dios mío. Tocante a su reino, tocante a su palabra, y aún tocante a nuestras vidas también. Entonces le ruego que en esta mañana toque nuestros corazones, Padre. Y si el corazón está duro, bendito Padre, yo le ruego, su palabra es un martillo que quiebre con ese martillo el corazón de piedra, eterno Dios Todopoderoso, para que de cierto pueda penetrar su palabra. Dios Todopoderoso, cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, Dios mío. Por ese propósito vivimos, por ese propósito existimos, bendito Dios, para serle fiel siervos del Todopoderoso. Aleluya. Entonces le damos gracias por todo. Y de cierto le rogamos, no permita que el enemigo nos robe de su palabra, sino atamos a este ladrón y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Gracias por la paz. Gracias por la alegría, por el gozo. Gracias, Dios mío, por todo. Que para siempre usted seguirá siendo fiel con nosotros. Y por eso una vez más declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Dios él es bueno. Aleluya. Antes de hablar de este mensaje, hermanos, ¿por qué no podemos creer? No, yo sé que si alguien le llega a preguntar, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees en Dios? Y probablemente la respuesta de uno sería sí creo. Pero aún, hermano, usted sabe, y usted sabe que siempre yo he dicho que muchas veces contestamos por medio de palabras, pero realmente la realidad existe en si verdaderamente uno cree o no cree que Jesucristo es Señor, nuestro Salvador. Y si uno verdaderamente cree que va a haber un arrebatamiento, si uno verdaderamente cree, hermano, que hay una vida eterna, si uno verdaderamente cree que Cristo es el único camino, hermano.
Se va más allá nomás de diciendo yo creo en Dios. Porque hermano, hasta los diablos creen en Dios. Pero ellos no quieren entender que son salvos, hermano. Ellos no quieren entender que van a obtener una vida eterna con el Todopoderoso, hermano. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. Y esa oportunidad no debemos dejarla que se nos resbale de nuestras manos, hermano. Sino que tenemos que creer. Aún usted conoce la historia de Tomás. Tomás era uno de los cuates, y tenía otro hermano. Y Tomás era uno que siempre dudaba, hermano, en todas las cosas. En este mundo, entre la gente, hay aquellos que dudan la palabra de Dios. Hay aquellos que no creen en la palabra de Dios nomás porque Dios no les ha dado lo que ellos quieren. Y aún, hermanos, si ese es el tipo de fe que tenemos, pues no tenemos fe. Si nosotros vamos a basar nuestra fe en el Todopoderoso, en lo que Él ha hecho o no ha hecho en nuestras vidas, hermano, entonces estamos bien perdidos. Perdidos estamos, hermano, porque aún no, la fe de uno en Cristo Jesús, hermano, no está basada en lo que hace Dios en mi vida o lo que hace en su vida, hermano, sino que está basada en lo que aún dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad de todas las cosas, hermano. Y de cierto nos dice en la palabra de Dios que por tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que que esté contento con todo lo que le ha dado, o todo aquel que esté disgustado con lo que no le ha dado, no dice así, hermano. Dice todo aquel que creyere que Jesucristo es el Salvador del mundo, hermano. Ese, hermano, es el que va a obtener la vida eterna. Pero de cierto, si somos honestos unos mismos, hermano, y siempre hablamos de la honestidad, hermano, porque es de suma importancia para nuestras vidas. Hablando en honestidad, hermano, nos asegura que de cierto veremos las cosas como verdaderamente son. Y de cierto, en tiempos pasados yo creo que podemos decir que aún había ocasiones donde no creíamos la palabra de Dios y éramos salvos, hermano. O declaramos ser salvos. La hoja de que eso ya no existe en nuestras vidas en este día, hermano. Aún porque de cierto cada uno de nosotros vamos a pasar por luchas, por pruebas, por dificultades. Va a haber problemas en la vida siempre, hermano. Pero eso no niega, hermano, la verdad de que Dios es la única respuesta que uno tiene en su vida. Aún creo que podemos asumir, hermano, que con seguridad de que algunas personas no creen que algo ha ocurrido, a menos también, hermanos, que hayan estado presentes para verlo. Ese es el problema que en ocasiones tenemos nosotros como cristianos o como no cristianos, hermano, que si no podemos ver, si alguien nos platica algo, entonces muchas veces no lo podemos creer, solamente que digamos, yo tengo que estar ahí para verlo y entonces yo lo voy a creer. Y usted sabe que el muy simple ejemplo que yo le he dado en el pasado es aquellos cristianos, hermanos, que decían, yo no creo que el cristiano necesita que ser orado para reprender esos espíritus que lo están afligiendo. Y ese siempre era el tema de ellos, era la posición de ellos, que yo no creo, hasta que no miraban, hermanos, lo que estaba aconteciendo en la vida de un cristiano, entonces sí se convertían en crédulos, hermanos. No podían tomar la palabra de una persona que les decía, hermano, conociendo a la persona, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cosa es de que solamente que yo vea, no voy a creer. Y si yo no lo puedo ver, pues no lo voy a creer. Y ese es igualmente el problema que tenía Tomás, hermano. Cristo ya se le había presentado a sus discípulos en unos cuantos días antes, hermano. Y aún estaban todos enterrados ahí en un cuarto. Acuérdense, estaban escondidos. Y estaban atemorizados porque pensaban que ellos también los iban a buscar, los iban a colgar, los iban a matar, hermano. Y Cristo se les presenta y les enseña todo y come con ellos, hermano. Y luego aún le dicen a Tomás, pues Tomás no estaba ahí en ese día con ellos, hermano. Quién sabe dónde andaría Tomás, pero andaba por ahí.
Y entonces le dice, y Tomás regresa al grupo y le dicen, ya hemos visto al Señor. ¿Y qué dice él? Pues ya le leímos en la palabra. Y eso es exactamente lo que muchas veces nosotros dijimos, hermano. Probablemente no las mismas palabras que dijo Tomás, hermano, pero tenemos nuestra manera de hablar y de decir las cosas que proyectan nada más una incredulidad de nuestro corazón, hermano. Y que declara que verdaderamente solamente que yo le pueda tocar, solamente que yo le pueda ver, solamente que yo le pueda oír, solamente que yo, entonces sí creeré, hermano. No debe de ser así. No, si es algo bien importante, un negocio, hermano, pues sí, de cierto. A mí si vas a comprar un terreno, pues sí, de cierto, tienes que ir a verlo, hermano. Si vas a comprar un carro, pues sí, de cierto, yo te recomiendo anda a ver ese carro. No nomás tomes la palabra de la persona que te dice que tienen tremendas condiciones y luego te la entrega nomás con dos llantas, hermano, y sin motor. ¿Aló? Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, hermano, Cristo espera que nosotros creamos lo que dice su palabra. Él, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado afligidos con enfermedades, hermano? Que no hemos estado malos en ocasiones, hermano. Aún la palabra de Dios nos dice que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente creemos que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados, hermano? Comenzamos quizás que a lo mejor, ¿ok? A lo mejor comenzamos a cuestionar. Si es que Dios dice que por sus llagas yo soy sano, ¿por qué todavía sigo afligido? Y ya tengo 3, ya tengo 4, ya tengo 5, ya tengo 10 días de estar afligido. Se llama fe, hermano. Se llama el creer, hermano. Que no importa cómo uno se sienta, hermano. Usted sabe que al fin Dios va a ganar, hermano. Y Dios va a prevalecer, hermano, en tu vida. Y Dios va a traer la sanidad en tu cuerpo físico. Pero muchas veces para nosotros viene siendo aún una cosa muy difícil. Pero también viene siendo una prueba para la fe de uno, hermano. ¿Cuánto tú crees? ¿Cuánto tú puedes esperar, hermano? Amén. Cada uno de nosotros pasa por estas cosas, hermano. Y lo que uno hace determina si sigues para adelante fuerte o sigues para adelante como medio desanimado. Y desanimado porque dices, no, pues yo pensaba. No, pues dicen. Pero no, pues mira yo. Y no, yo pedí y Dios no hizo nada. Y Dios no me respondió. Dios no me oye a mí. No, hermano. Dios no está sordo. Hasta Dios oye cuando tu corazón habla en coraje, hermano. ¿Aló? Hasta Dios sabe, hermano, cuando la mente está llena de esos pensamientos que no deben de estar ahí, hermano. Dios sabe todas las cosas. Dios oye todas las palabras que salen de nuestra boca, hermano. Pero también Él conoce la vida que estamos viviendo. Él conoce lo que necesita que sea fortalecido en uno, hermano. Él conoce lo que tiene que ser transformado en nuestras vidas, hermano. Y no es que nos odia, porque no nos odia. Nos ama, hermano. Pero sí quiere que seamos fortalecidos por medio de su palabra. Ya sabemos nosotros que como cristianos sabemos que la incredulidad es un obstáculo para nuestras oraciones, hermano. Sí, de cierto, el enemigo usa tácticas que pueden hacer que un cristiano dude la palabra de Dios. Y cuántas veces no hemos nosotros en el pasado, hermano, o a lo mejor en el presente, dudado la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no ha dicho la persona, yo no creo que existe un Dios, porque si existiera un Dios, yo no estuviera pasando por lo que estoy pasando ahorita? ¿Cuántas veces ha doblado uno la rodilla delante del Altísimo, hermano? ¿Cuántas veces a uno rogándole al Todopoderoso, ayúdame, límpiame, sáname, restáurame, luego quita de mi vida todo estorbo? ¿Cuántas veces, hermano? Pues será una vez o será ninguna vez, hermano. A lo mejor nunca, pero de cierto. Muchas veces esto lo sabemos también, hermano, porque esto le sucedió aún esta de la duda y la incredulidad, la palabra de Dios, le sucedió a Adán y Eva, cuando Eva, hermano, creyó una mentira.
Y no es que le estemos picando a la mujer en esta mañana, hermano, pero fue Eva, no fue Adán. Y Adán fue el tonto por creerle. Y no es que, no me tome mal o qué, hermano. Pero sí fue el tonto por creer la mentira también, hermano. Que la mujer lo engañó, pues la mujer fue engañada y luego la mujer lo engañó a él. Fue la incredulidad la cual los causó que la caída de Adán y Eva, hermano. No creyeron en la palabra de Dios. Y es que la palabra se les dio boca a boca, cara a cara, hermano. Muchas veces queremos, pues yo quiero ver a Cristo. Pues sí, hermano, pues si lo vieras, verdaderamente transformaría tu vida. Si leyendo la palabra, hermano, si teniendo la Biblia, no la buscas, entonces ¿cómo quieres que Dios, si se presenta delante de ti, transformaría tu vida, hermano? Si teniendo uno la palabra de Dios y no le pone atención a la palabra de Dios, y luego dijimos, no, solamente si yo miraría al Cristo, entonces mi vida sería totalmente transformada. Usted sabe que probablemente esta no es una verdad, hermanos. Esa no es una verdad, y se lo puede decir porque la cosa es de que si no podemos tomar tiempo en leer la palabra de Dios, si no podemos tomar tiempo de orar, de ayunar, hermano, de buscar de Dios, de anhelar el deseo de Dios, desear Dios en nuestra vida, hermano, constantemente, entonces usted cree que verdaderamente la presencia de Cristo nos va a cambiar. De cierto, como dice Génesis capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, más del árbol, el versículo 17 dice, más del árbol del ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Eso no es verdad, porque mira, estoy vivo, tengo que ir a trabajar todos los días, como tú dices que voy a morir. Pues Dios está hablando espiritualmente, hermano. Pero en nuestra ignorancia muchas veces no entendemos lo que Dios nos dice, hermano. Por eso necesitamos buscar la sabiduría de Dios, que Dios nos tiene con esa sabiduría para que comprendamos verdaderamente lo que nos está diciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano. Incluso también los discípulos, hermano, estaban llenos de incredulidad. Aún sabían que Jesús había muerto en la cruz y había sido sepultado. Sin embargo, olvidaron que Jesús les había dicho que resucitaría, hermano. Se les olvidó. ¿Y sabe qué? A nosotros se nos olvida también. Se nos olvida a nosotros lo que estamos oyendo. ¿Cuánto de lo que he hablado ahorita, hermano, usted todavía se acuerda? Somos culpables nosotros también, hermano. Porque de cierto, si yo le llegaba a preguntar qué fue una de las cosas que acabo de decir hace ratito, ¿qué sería la respuesta de uno, hermano? Y le puedo garantizar que nos quedamos mudos, hermano, porque verdaderamente a lo mejor la mente anda en otro lugar ahorita en este momento, o la mente está pensando qué voy a comer, o la mente está pensando, ay, tengo este problema, ¿cómo lo voy a resolver? O la mente anda, hermano, distraída completamente en los problemas de la vida y no dejamos que la palabra de Dios penetre al corazón de uno, hermano. Y no le digo esto, hermano, para avergonzar a ninguno de nosotros, hermano, sino que les digo para que seamos astutos, porque el diablo busca muchos diferentes trucos para robarnos de la palabra de Dios, hermano, para que no podamos creer en la palabra de Dios, para que de cierto siempre estemos en este disgusto con el Todopoderoso, hermano, en nuestras vidas. Creo que cuando hay una demora también, hermano, o no hay respuesta de Dios, las personas caen en un estado de incredulidad porque concluyen que Dios no responderá a sus oraciones. ¿Cuánto tiempo tiene de estar pidiendo esa petición, hermano? ¿Un año, un día, una hora, un minuto, 5 años, 10 años? Y no ha habido respuesta, ¿verdad? Pero todavía sigue uno creyendo, hermano. O ha dejado uno de creer y decir, no, es que a lo mejor no es la voluntad de Dios para mi vida. No, a lo mejor Dios no me escuchó. No, a lo mejor Dios no me va a dar respuesta. No, pues yo creo que así es. Dios tiene otras muchas cosas más importantes que hacer de que ni enviarme una respuesta a mi petición.
Todas estas cosas, hermano, corren sobre la mente del hombre, de la mujer, hermano. Se llama nada más que una duda, dudando la palabra de Dios. Y de cierto el enemigo le echa también, hermano, le echa ahí el mezclado arriba del pastelito para cumplirlo, hermano. Y te dice, Dios no le importa de ti. ¿Para qué tú crees en Él? Dios no le importa de ti, amén. Yo que tú mejor vives tu vida como la quieras vivir, porque Dios no le importa. La mentira del enemigo, hermano. Y muchas veces muchos se van de cabeza en esa respuesta, hermano. Pero de cierto, Tomás fue uno de los 12 discípulos que acompañaron a Jesús a sus últimos 3 años, hermanos, de ministerio, sabiendo que Tomás era un incrédulo, hermano. ¿Qué cosa, no? Entonces Tomás, siendo uno de los apóstoles, hermanos, siendo uno de los discípulos, nosotros somos culpables también. Porque nosotros somos discípulos de Jesucristo, hermano. Y dudamos. Entonces hemos llegado a creer como Tomás, hermano, solamente que yo vea, solamente que yo lo oiga, o solamente que yo esté allí, solamente que yo, hermano. Entonces no vamos a creer. Pero ese no es el punto, hermano. Aún de cierto, presenció la resurrección mire, Tomás andaba con Cristo, hermano. Donde quiera que andaba Cristo, ahí andaban los 12 discípulos que él había elegido que estuvieran con él, hermano. Y de cierto, Tomás andaba ahí. Tomás presenció la resurrección de los 2 hombres muertos, hermano, a Lázaro y el hijo de la viuda de Naín, hermano. Aún también vio los milagros, las liberaciones, las sanidades, las señales y los prodigios que Jesús realizó, hermano. Todo esto lo vio Tomás porque andaba con Cristo, hermano. Pero ahora, y Cristo les decía, y yo voy a resucitar el tercer día. Pero no lo entendían, hermano. No entendían lo que Cristo les decía. Ellos estaban más preocupados por otras cosas. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el capitán del grupo? ¿Quién es el que va a ser el que va a dar las órdenes aquí? En eso estaban preocupados, hermano. Pero de cierto Jesús incluso les dijo a sus discípulos, incluyendo a Tomás, que resucitaría el tercer día. Pero de cierto, viéndole aquí, hermano, a unos 3 puntos cortos, ¿verdad? Tomás no podía creer el testimonio de los discípulos que Jesús estaba vivo, hermano. No lo podía creer. Y por eso él habló como habló, hermano, porque ¿por qué habría de creerlo? Estos mismos discípulos no lo creían cuando la mujer vino y se los dijo también, hermano. Cuando fueron las mujeres al sepulcro, hermano, y vinieron para atrás y les dijeron, ha resucitado, y estaban todos ahí. Incrédulos también, hermano. Y ahí se fueron 2 de los discípulos corriendo hasta la tumba, hermano, y la vieron vacía. Pero no podían creer, hermano. Tomás representa a algunos cristianos que no creen a menos que vean, oigan y toquen personalmente, hermano. Aunque intentaron convencer a Tomás que Jesús estaba vivo y de que la habitación estaba cerrada cuando apareció, su corazón seguía lleno de dudas, hermano. Y eso es peligroso. Cuando el corazón está lleno de duda, hermano, nunca va a creer aunque le llegue la verdad y la verdad le toque en la puerta de su casa, de su corazón. No la va a creer, hermano. No la va a creer porque ya está acostumbrado y se acostumbró a ser nada más que un dudor, hermano. Dudando la palabra de Dios, dudando lo que es la verdad, dudando que es imposible. De cierto, como nos dice el versículo 25, dijeron después los otros discípulos al Señor, hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creyeré. Ay, hermano. Tomás era Tomás era lento para creer, siempre vería las dificultades desde una perspectiva negativa y quizás era una persona muy crítica, hermano, también.
En otras palabras, no era una persona que... A mí yo sé que es bueno, aún tener ese discernimiento. Es importante tener discernimiento. Yo sé que es importante saber, hermanos, de lo que se le dice a uno, si verdaderamente es verdad o no es verdad, hermano. Yo sé que eso es importante, hermano, pero aún tener un corazón, tener una vida que todo lo que te dice lo ves negativamente, entonces es un problema, hermano. Cuando Jesús se apareció 8 días después, abordó primero la incredulidad de Tomás. Cuando se le presentó, hermano, aún fue con aquel que ya sabía que era un incrédulo, hermano. Si Dios sabe todas las cosas. ¿Usted cree que Dios no estaba escuchando, hermano, lo que estaba diciendo Tomás cuando los discípulos le dijeron que había resucitado Cristo, que ellos lo habían visto cara a cara, que habían hablado con él en ese mismo cuarto, hermano? ¿Usted cree que Cristo no vio todo eso, no vio la respuesta de Tomasito, hermano? Dios lo escuchó todo. Y por eso cuando se presentó los 8 días después, hermano, fue primeramente con Tomás y le dijo: aquí estoy, Tomás. Aquí están mis manos, tócale. Aquí está mi costado, mételo, mano, y ándale. Y no seas incrédulo. Nosotros tenemos que evitar la incredulidad en nuestras vidas, hermano, porque la incredulidad te roba de la bendición de Dios, te roba la paz, te roba el gozo, te roba todo, hermano, de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Oh, sí. Con suavidad Jesús lo reprendió por falta de la fe y le ordenó que cumpliera lo que había dicho a los discípulos. ¿Y qué le dijo? Pues el versículo 27 nos dice, luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, hermano? Que le seamos fiel, que creamos su palabra, que no nos vayamos por lo que vemos, hermano. Y muchas veces oiremos cosas, hermano, negativas, pero no nos vayamos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que yo puedo hacer, que yo puedo recibir? ¿En quién puedo tener yo confianza? Si leo la palabra de Dios, pues entonces de cierto seguro voy a estar, hermano, que es la palabra de Dios la que va a ayudar a vencer todo. Aún de cierto, Tomás ahora creía que Jesús estaba vivo porque tocó sus manos y su costado, donde Jesús fue traspasado con la lanza, hermano. ¿Qué dijo Tomás? Ay, Dios mío. Ahora está todo contento, hermano. Es interesante ver cómo las personas pueden experimentar un cambio de corazón, hermano, mediante la revelación de la verdad. Interesante, hermano. Un día son incrédulos, un día sospechan que lo que le estás diciendo a lo mejor es una cosa falsa, hermano. Pero el siguiente día, cuando les muestras, hermano, la verdad de lo que está aconteciendo y lo que existe, hermano, cambian. Se van de, wow, se van de una cara de incredulidad a una cara de que se quedan todos sorprendidos, hermano. Hay muchos que nunca verán a Jesucristo, hermano, pero creen que existe. Y eso debe de ser nuestra causa, hermano. O nuestra causa, que creemos. Aunque no lo veamos, creemos. ¿Y por qué creemos? Porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que Él vive. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, hermano. Esto es lo que dice la palabra y esto es lo que creemos, hermano. Eso le dice a Tomás que ahora crea en él porque lo ha visto cara a cara. Y sí, de cierto, Pablo sí creía Tomás en Cristo. Oh, sí, tú eres vivo. ¿Estás vivo, Señor? Ay. Bueno, perdóname, pues, es que tú sabes cómo estos son, a lo mejor son mentirosos, ¿Quién sabe qué diría Tomás, hermano? Pero no lo dudo, que a lo mejor trató de dar una razón, un excuso por cual no podía creer. Pero el versículo 29 nos dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. No, hermano, nosotros vamos a tener un gran problema. Si solamente que uno diga:
Yo nunca voy a creer en Jesucristo. Yo nunca voy a creer en la palabra de Dios hasta que no yo vea al Cristo. Pues déjame decirte, hermano, que estás a morir a lo mejor. Y al infierno va a ir a dar uno, hermano. Porque Dios no va a conceder nuestros caprichos, hermano. A nuestro ego. O como usted le quiera llamar. ¿Le crees en Él o no le crees en Él? Así es el asunto, hermano. Tomás, creíste, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado, dijo Cristo, hermano. Y hasta aquí es donde callamos nosotros, hermano. Cuando dijo Cristo, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que nunca verán, nunca me verán, pero van a creer en mí. Esos somos nosotros, hermanos, que no hemos visto al Cristo, pero creemos que Él vive, que Él está con nosotros y que no nos desamparará, hermano, que Él es todavía nuestro libertador, nuestro sanador, nuestra liberación, hermano, aún, pero más que todo, no es el Dios de nuestra salvación, hermano. Eso es lo importante de uno, y de cierto, aún como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 8, hermano, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veas, os alegrías con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. No hay, hermano. Bueno, hay un remedio, ¿ok? Para vencer la incredulidad. Hay un remedio, hermano, que tenemos nosotros para poder creer la palabra de Dios y no ser incrédulos, hermano. Y el remedio viene siendo la palabra de Dios, hermano. El remedio se encuentra en la Biblia, hermano. De leyendo la palabra de Dios, poniéndole atención a la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, hermano. Suplicándole a Dios, hermano. Ahí está el remedio, ahí está la respuesta para vencer a un aquello que no nos deja creer la palabra de Dios, hermano. Si la incredulidad puede destruir la fe de un cristiano en la palabra de Dios, porque lleva a la persona a dudar de ella. Si el enemigo le puede hacer al cristiano que dude la palabra de Dios, ojalá que ahí no hayamos caído ninguno de nosotros, hermano. Pero si ha caído allí, no se preocupe. Hay esperanza. Hay esperanza que uno pueda seguir creyendo la palabra de Dios, aunque el enemigo te haya dicho que Dios no le importa de ti. O que tú estás como estás porque Dios no te quiere a ti. No, hermano. Todavía hay remedio. El remedio es el arrepentimiento por dudar la palabra de Dios. El remedio es el arrepentimiento y pidiéndole a Dios, ayúdame. Como le dijo, hermano, el papá que tenía el hijo endemoniado, que le trajeron a sus discípulos primeramente cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, hermano, y se lo trajeron, el Señor se lo trajo a sus discípulos. Los discípulos no pueden echar fuera ese demonio, hermano. Y entonces lo trajeron a Cristo, dijo, tráemelo a mí. Y entonces el papá le dijo, en tanta discusión que tuvieron, el papá le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y eso muchas veces, por eso es importante leer la palabra de Dios, hermano. Comprenda lo que le estoy diciendo, hermano. Por eso es importante leer la palabra de Dios, para que uno mismo, hermano, cuando le dudas a Dios, digo, ayúdame a mi incredulidad. Yo quiero creer, yo creo su palabra, pero hay aquel enemigo que me pone pensamientos aún en mi mente o en mi corazón para que no te crea. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar, hermano? Dios te va a ayudar. Dios te va a respaldar, hermano. Pero si lo dejamos nomás así, diciendo, no, ya no, está bien, ahí se queda la cosa, pues entonces ahí se va a quedar la cosa, hermano, y vas a perder. Y de cierto no puede echarle uno la culpa a Dios, sino que uno mismo tiene la culpa porque uno mismo ha dejado que el enemigo lo derrote. Uno mismo ha dejado que el enemigo le hable las mentiras y uno mismo ha creído las mentiras del enemigo, hermano.
Y muchas veces esta incredulidad, esta duda, la palabra de Dios, hermano, puede ser el resultado de la falta de atención a las lecturas bíblicas, hermano. No leemos la Biblia, hermano. No vamos a entender lo que Dios tiene para uno. No leemos la Biblia, no le prestamos atención a la Biblia, no oramos, no ayunamos, hermano. Entonces, pues, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar del Altísimo, hermano? ¿Qué podemos esperar del Todopoderoso, hermano? Si no leemos la palabra de Dios, si no oramos al Todopoderoso, si no ayunamos, hermano, ¿qué podemos esperar de Dios en nuestras vidas, hermano? Nada. Pero aún sí, como que tenemos esa indignidad, ese derecho de enojarnos con Dios, porque no me envía respuesta, hermano. Qué bueno que damos bajo las gracias si no fuéramos chicharrones, hermano. ¿Sí? En los tiempos antiguos, hermano, Dios no toleraba, hermano, el pecado. Ahí mismo quedaban tirados. O los sacaban para fuera del campo, ahí toda la congregación, 1,000,000 de ellos los apredaban. Imagínense la loma de piedras que ahí mismo no tenían que escarbar un pozo, hermano. Las mismas piedras lo enterraban a esa persona. Ese era su sepulcro. Pero le damos gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, hermano. Nosotros debemos tener cuidado, hermano, de no ser como Tomás, incrédulos, y no creer, hermano. Porque creyendo en la palabra de Dios hay bendición. Y muchas veces la bendición se tarda, hermano. Pero si uno permanece fiel, al fin le gana. Pero si uno se rinde, hermano, tómelo por seguro, todo lo perdemos. Lo poquito que haya avanzado, se retrasa y lo pierde todo. Eso que es lo importante, hermano. No crean las mentiras del enemigo. Dios sí le ama a uno. Dios conoce las debilidades en cada uno de nosotros, hermano. Dios sabe si verdaderamente tenemos ese grande amor para Él o no. Dios sabe cuando le fallamos. Todo esto lo sabe, hermano. Pero como quiera, sigue extendiendo su mano de poder sobre la vida de cada uno de nosotros, diciendo: yo te levanto, porque yo pagué el precio por ti. Te di mi hijo. Y sí, hermano, todos nosotros pasamos por esa época o ese tiempo de incredulidad en nuestras vidas, hermano. Pero tenemos que llegar al punto que llegamos a creer la palabra de Dios. Pero nunca vamos a llegar a ese punto, hermano, si no le ponemos atención a la palabra de Dios. Si no tenemos esa intimidad con Jesucristo, hermano, de cierto, no cambian las cosas van a cambiar cuando nosotros le prestemos el tiempo a Dios, hermano. Y cuando uno diga: yo necesito más de Él. Y uno diga: ¿sabes qué? Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, está mi corazón. Aquí estoy. Y yo sé que muchas veces, los hermanitos por ahí, hermano, y las hermanitas, dicen, pues, muchas veces esos que hablan así como tú, es porque no tienen nada que hacer. Sí. Es que no tienen nada que hacer, por eso dicen: busca, 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 llora, 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 y ayuna, 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 y lee, 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 porque no tienen nada más que hacer, sostienen el tiempo. No, hermano, es una mentira del diablo. Y si tú crees la mentira del diablo, hermano, por eso está como está uno. Porque cada uno de nosotros tiene tareas que hacer día tras día, hermano. Pero es lo que es como le estaba diciendo los miércoles, que estamos predicando del tiempo, usarlo sabiamente, hermano. Bueno, ahí está. Tenemos que usar el tiempo que tenemos sabiamente para que de cierto, hermano, le podamos vencer al enemigo y verdaderamente creer la palabra de Dios. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, Dios mío, Dios todopoderoso,
el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí estamos, Dios mío. Reconocemos que usted es la respuesta para todas las cosas, bendito Padre. Que de cierto, Dios mío, nada se mueve sin su permiso. Y aquí nos encontramos, Santo Dios, algunos de nosotros en este día, en este crucero, de creer o no creer su santa palabra, de obedecer o no obedecer su santa palabra, de buscar de usted o no buscar de usted, bendito Dios, de leerle con fuego o no leerle su palabra. Padre, pues sabemos que usted es la respuesta. Y yo le ruego, tenga misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana. Sí, bendito Padre, de cada uno de nosotros que nos encontramos en este cuarto, Dios mío, en este edificio, Padre. Y ayúdenos, bendito Dios Todopoderoso, a siempre creer que usted es fiel, que usted escucha, que usted responde, que usted ayuda, que usted bendice, que usted fortalece, que usted apoya, bendito Padre. Ayúdenos, Santo Dios, a creer todo esto, bendito Padre, y lo mucho más que usted tiene para nuestras vidas, eterno Dios. Toque nuestro corazón en esta hora, en este momento. Toque nuestras vidas, eterno Padre. Y que siga llevando a cabo esos cambios que necesitamos de usted. Que de cierto siempre podamos creer en su santa palabra. Y nunca darle lugar a la duda en nuestro corazón, Dios mío. Sino para siempre, con todo lo que hay uno, de bendecirle por lo bueno que usted sigue siendo con nosotros. Padre, tócanos. Somos tus hijos. Y de usted verdaderamente necesitamos día tras día. Llénenos de su Santo Espíritu antes de partir de este lugar, Dios mío, esta mañana. Y siga transformando nuestros corazones, Padre. Y haga los milagros, eterno Dios. Yo le ruego, papá. Y haga los milagros que cada uno de nosotros, sus hijos, necesitamos en nuestras vidas. En este día. Y mañana. Y pasado mañana, eterno Dios. Y que se cumpla en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y a usted sea la gloria. Desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén.